No es fácil concentrarse cuando los gritos traspasan las paredes, cuando las palabras entre tus padres se vuelven cuchillos invisibles. Por eso Ángel pasaba más tiempo en la biblioteca pública que en su propia casa. Allí, entre estanterías polvorientas y el olor rancio del papel viejo, encontraba un silencio que parecía hecho a medida. Había aprendido por su cuenta a moverse por los rincones ocultos de Internet. La VPN gratuita que usaba tenía sus límites, pero con algo de astucia podía sumergirse en sitios que no eran accesibles para cualquier curioso. No lo hacía por rebeldía ni por morbo, lo hacía por distracción. Por sentir que, aunque todo a su alrededor se desmoronara, todavía podía controlar algo, aunque fuera un cursor en una pantalla. Aquella tarde, mientras el cielo afuera empezaba a teñirse de naranjas, navegaba por foros oscuros sobre tecnología prohibida y teorías conspirativas. Uno de los enlaces lo condujo a un sitio minimalista, con un diseño tan rudimentario que parecía abandonado. En la parte superior, un título en mayúsculas, Noticias de mañana. Los titulares no parecían gran cosa. Fuerte granizada sorprende a pescadores en Tailandia. Tensión política aumenta en frontera oriental de Ucrania. Empresa de IA lanza herramienta que predice comportamiento de usuarios con 89% de exactitud. Pero uno lo hizo detener el scroll. No por su contenido, sino por la fecha. 6 de agosto, 2025. 3 días adelante. Hallan cuerpo de mujer mutilado en las afueras de San Bartolomé. La escena, descrita por testigos como obra de una bestia, genera conmoción en la comunidad. San Bartolomé era su ciudad. Pequeña, olvidada, con una iglesia central y más perros callejeros que policías. Aquello no podía ser más que una broma pesada, un creepypasta o un experimento de algún hacker aburrido. Pero aún así, Ángel guardó una captura de pantalla. 3 días después, la ciudad despertó con la noticia. La mujer, identificada como Milena Farías, había sido encontrada cerca de un viejo aserradero. Las heridas no coincidían con ningún arma común. En el pueblo, corrían rumores de rituales, de drogas, de animales salvajes escapados de algún circo que nadie recordaba haber visto. Ángel sintió cómo el estómago se le comprimía. Corrió a la biblioteca. El sitio aún funcionaba, aunque algunos titulares ya habían desaparecido, sustituidos por otros nuevos. Entre ellos, uno llamó su atención. Detective detiene a sospechoso de asesinato en parque de adultos mayores tras recibir pista anónima. La fecha, 10 de agosto, 2025. Era dentro de 4 días. No sabía a quién acudir. Pensó en Josefina, su amiga desde primaria, hija del detective Toledo, uno de los pocos policías de verdad que quedaban en ese lugar. Ella escuchó toda la historia con los ojos bien abiertos, pero sin reírse. A Josefina no le gustaban las bromas, y menos si incluían a su padre. ¿Estás diciendo que ese sitio predice el futuro? No lo sé, respondió Ángel. Pero acertó con la mujer. Lo vi antes. Ella lo llevó a su casa esa misma noche. El detective Toledo no era un hombre muy expresivo, pero sí observador. Escuchó todo sin interrumpir, luego pidió ver la página. Tomó notas. Y al 4.º día, arrestó a un sujeto armado con un cuchillo oxidado justo detrás de un banco del parque, donde un anciano esperaba a su nieto. Toledo no habló mucho después de eso, pero Ángel sabía que ya no era el único que tomaba en serio el sitio. Lo visitaban a diario, con Josefina pegada al hombro. Intentaron enviar correos, trazar IPs, copiar el código fuente, todo inútil. El sitio se actualizaba solo, como si supiera que lo estaban vigilando. Y entonces apareció el titular que quebró el aire. Joven de 17 años asesinada dentro de su domicilio, sospechoso abatido por su padre, oficial de policía. No hacía falta decir más. La víctima, Josefina. La fecha, mañana. Toledo colocó cámaras en la casa, pidió a su equipo que patrullara cerca, llevó su arma al cinto incluso en el desayuno. Pero lo que más inquietaba a Ángel no era la predicción. Era lo que apareció justo debajo del titular, una línea que antes no estaba. Esto apenas comienza. La pantalla parpadeó. La noticia desapareció. Y entonces, en la biblioteca, la luz comenzó a fallar. Toledo instaló un generador de respaldo en casa. Nada sofisticado, pero suficiente para mantener las cámaras encendidas y la señal del router estable. Esa noche, la familia se encerró. Ángel también estaba allí, por insistencia de Josefina.
Ella no quiso quedarse sola en su cuarto sabiendo que su nombre había sido el centro de un titular sangriento. El reloj avanzaba lento, pesado. A cada hora, Toledo revisaba las cámaras desde su portátil. Josefina no podía evitar mirar hacia las ventanas cada tanto, como si esperara ver un rostro allí, pegado al vidrio, sonriendo. Ángel revisaba el sitio a intervalos de 10 minutos, temiendo que la historia cambiara, que se volviera más específica, más real. A la 1:12 a.m., una de las cámaras del patio trasero se quedó en negro. Sin transición, sin estática, solo negro absoluto. Toledo se levantó de inmediato. Su mano fue al arma casi por instinto. «No se vayan de aquí», dijo con voz baja, como si las paredes pudieran oírlo. Ángel se acercó a la laptop. En la pestaña del sitio ahora estaba en blanco. Solo una palabra escrita en letras parpadeantes. «Actualizando». Toledo cruzó el pasillo, se asomó por la ventana de la cocina que daba al jardín. Nada. Ni ramas moviéndose, ni grillos. Demasiado silencio. La segunda cámara, la del garaje, se apagó justo cuando Josefina se levantaba para seguir a su padre. Ángel la detuvo del brazo. «Quedémonos aquí, esto no es normal». «Tampoco lo es quedarnos esperando», respondió ella conteniendo las lágrimas. Toledo no tardó en volver. Traía el rostro tenso y los nudillos blancos alrededor del mango del arma. «Hay alguien afuera. No puedo verlo, pero lo siento. Se mueve rápido. Demasiado rápido. No es un ladrón». Las cámaras del interior seguían funcionando. O al menos eso parecía. Pero en la pantalla del portátil, la pestaña del sitio web había vuelto a cargarse. Esta vez no había noticias, solo un titular en rojo. «Tiempo restante. 0:37:12. «¿Qué significa eso?», preguntó Josefina. «Una cuenta regresiva», respondió Ángel sin necesidad de calcular nada. El detective cerró todas las puertas, apagó las luces del pasillo y se posicionó frente a la entrada principal. Por un momento, Ángel pensó que quizás todo terminaría sin que nada pasara. Pero entonces, desde el cuarto de servicio se escuchó el sonido de un vaso estrellándose contra el suelo. Todos se giraron al mismo tiempo. «Esa puerta estaba cerrada», murmuró Toledo. Pero ya no lo estaba. El pomo giraba lentamente. Ángel tomó un cuchillo de cocina. Su mano temblaba. Josefina no tenía armas, solo un celular, al que no podía sacarle señal desde hacía 20 minutos. El pomo giró por completo. La puerta se abrió 1 centímetro, luego 2. Toledo apuntó. Gritó que se identificaran. Nadie respondió. Cuando finalmente empujó la puerta, no había nadie adentro. Ni en los estantes, ni bajo la mesa. Todo parecía igual. Todo, excepto por la palabra escrita con carbón en la pared opuesta. No puede evitarse. Detrás de ellos, la laptop volvió a emitir un pitido. La cuenta regresiva ya marcaba menos de 20 minutos, y había un nuevo titular. Esta vez, uno que no Ángel ni Josefina pudieron entender del todo. Sujeto no identificado interfiere con la secuencia, ajustando variables. La página parpadeó y por primera vez mostró una fotografía. Una imagen en baja resolución, en blanco y negro, como de cámara de seguridad. Mostraba una habitación, el cuarto de Josefina, pero no era en el presente. Era de mañana. En la foto el cuerpo de alguien yacía en el suelo, rodeado de sangre. Pero el rostro era el de Ángel. «¿Eso es ahora?», preguntó Josefina con voz apenas audible. Ángel no contestó. Una línea de texto comenzó a escribirse sola, justo debajo de la imagen. «El observador ha sido observado». Y como si fuera una señal, las luces se apagaron todas a la vez. La oscuridad no fue completa. Desde el pasillo se filtraba una luz roja tenue, pulsante, que parecía provenir de ninguna fuente visible, como un latido lento e irregular. Toledo encendió una linterna táctica y con pasos firmes se dirigió hacia el origen de ese resplandor, pero apenas cruzó el umbral del salón, la linterna se apagó también, como si alguien le hubiera arrancado el alma. Ángel y Josefina no sabían si quedarse o correr. La pantalla del portátil volvió a encenderse con fuerza, mostrando una transmisión en vivo. La cámara estaba colocada en un ángulo alto, como si flotara en la esquina del techo. Mostraba su propia casa, su sala, ellos mismos. En tiempo real. La transmisión tenía una línea de texto abajo. Sujeto 3 identificado, secuencia iniciada.
¿Qué mierda es esto?, susurró Josefina. Nos están grabando, ahora, dijo Ángel retrocediendo hacia la pared. No desde afuera, desde adentro. En ese instante, la cámara de la transmisión comenzó a desplazarse. Lentamente, como si flotara por el aire, avanzaba por el pasillo hacia donde estaban. Ellos podían verse en la pantalla siendo observados. Era una doble conciencia, como si el sitio los mirara desde adentro del código. Toledo regresó del pasillo con sangre en la cara, un corte diagonal en la ceja. Se había enfrentado con algo que no alcanzó a describir. Solo alcanzó a decir: no es un hombre, no es humano. Entonces algo cayó pesadamente sobre el tejado. El golpe retumbó por toda la estructura como una campana siniestra. Luego otro, y otro, como si varias extremidades caminaran a gatas sobre la casa. Se escuchaban uñas, garras o algo parecido, rascando el zinc y arrastrándose en dirección a la parte trasera. Josefina corrió al cuarto de su padre, abrió el cajón de metal donde guardaba una segunda pistola. Se la entregó a Ángel sin decir palabra. En la pantalla, la transmisión mostraba ahora una nueva imagen. Una cuenta regresiva marcaba menos de 5 minutos. Pero lo peor era el nuevo titular: final confirmado, el archivo ha sido leído. La transmisión cambió abruptamente. Mostró el rostro de una figura, oscura, incompleta. Tenía forma humana, pero no lo era. Su cara parecía hecha de múltiples fragmentos de rostro, todos mal unidos, como si alguien hubiera creado un collage con piel real. Ojos en lugares incorrectos, una sonrisa cosida. Detrás, fuego, humo. Eso no es una criatura, dijo Ángel. Es algo que no debería existir. Toledo cargó su arma. Tomó posición frente a la puerta principal, justo cuando la chapa comenzó a girar sola. No dejes que la toque, le dijo a Josefina. Pase lo que pase. La puerta estalló hacia adentro. Un viento oscuro, como de vacío, recorrió la casa. Y entonces la criatura entró. No caminaba, flotaba, pero dejando marcas quemadas en el suelo. Tenía forma humana, pero sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de datos, códigos, líneas de texto, estructuras lógicas que se movían como gusanos. Era como si el sitio mismo hubiera cobrado forma. Toledo disparó. 1, 2, 3 veces. Ningún impacto parecía afectarla. La criatura avanzó directo hacia Josefina. Ángel intentó disparar, pero su mano no reaccionaba. El arma temblaba, bloqueada por el miedo puro, como si el cuerpo se negara a enfrentar aquello. Entonces, Toledo se abalanzó sobre la entidad, le gritó a Josefina que corriera. El último disparo sonó hueco, y en un instante, todo se detuvo. Silencio. Oscuridad. Un clic. Ángel abrió los ojos. Estaba solo. Josefina no estaba. Tampoco Toledo. El cuarto había cambiado. Era más grande, más blanco, sin puertas ni ventanas. En el centro, una única computadora encendida. En la pantalla, el sitio web. Solo un titular. El nuevo reportero ha sido seleccionado. Ángel se acercó. El sitio tenía una nueva sección. Escribe la siguiente noticia. Una caja de texto. Un cursor parpadeando. Abajo, una nota. Toda predicción necesita una voz. Ángel intentó salir del cuarto. No había salida. Intentó apagar el equipo. No podía. La página no respondía al teclado, solo al pensamiento. Las palabras comenzaron a aparecer solas, como si alguien, o algo, escribiera a través de él. En las próximas 24 horas una tragedia ocurrirá en una pequeña ciudad del sur. Un joven será encontrado muerto frente a una pantalla. Nadie sabrá lo que vio antes de morir. El texto se detenía, y volvía a empezar. Una y otra vez. Ángel comprendió, horrorizado, que su mente había sido absorbida. Que ahora él era quien escribía las noticias. No sabía si estaba vivo o muerto, si su cuerpo seguía en la tierra, o se había fundido con el código del sitio. Solo sabía que estaba condenado a seguir prediciendo tragedias, alimentando un ciclo perverso. Y entonces una nueva línea apareció sin que él la pensara. Hola Josefina, ¿nos ayudas a escribir la siguiente noticia? Nunca me imaginé que una simple búsqueda en la Deep Web pudiera arrastrarme al borde de una pesadilla. Mi nombre es Marco Espina, estudiante de informática en una universidad pública, y lo que estás a punto de leer no es una historia para asustarte. Es un aviso. Una advertencia. Todo empezó por aburrimiento.
Estaba en segundo semestre, lleno de tareas monótonas y un entorno familiar insoportable. Mis padres discutían todo el tiempo y el único lugar donde podía tener algo de control era mi cuarto, frente a la pantalla. Allí descubrí Tor, VPNs y foros ocultos como rincones oscuros del Internet donde la moral se diluía y la curiosidad se alimentaba sin freno. Los primeros días en la Deep Web fueron decepcionantemente tranquilos. Foros filosóficos, venta de libros prohibidos, recetas extrañas, teorías conspirativas. Todo parecía un mito exagerado. Hasta que una noche, pasadas las 3:00 AM, vi una publicación que no encajaba con el resto. Un hilo titulado ¿Cuánto cuesta hacer desaparecer a alguien en tu ciudad? Los comentarios eran extraños. Algunos parecían bromas de adolescentes, otros sugerían que todo era una especie de roleplay macabro. Pero uno en particular me erizó la piel. Servicio rápido, discreción total, se paga después del trabajo. Acompañado de un enlace que parecía muerto, salvo que, al copiarlo y pegarlo en la dirección exacta, me redirigió a un foro oculto, protegido con una pregunta de seguridad absurda. ¿Sabes guardar un secreto? Puse sí por instinto, sin pensar, y la pantalla parpadeó un segundo antes de mostrar un sitio con fondo negro y letras verdes, como salido de una película de los 90. No tenía nombre, solo una serie de publicaciones ordenadas por país y ciudad. Me deslicé hasta encontrar la mía, Valencia, Venezuela. La mayoría de los mensajes estaban vacíos o borrados, pero uno sobresalía. Trabajo completado, silencio asegurado. Entré, y lo que vi parecía escrito por alguien que creía estar dejando una reseña. Mi ex jefe ya no es un problema. Le dejé la dirección y una foto. 3 días después, el noticiero anunció un robo fallido con resultado fatal. Nadie sospechó. Gracias, Crono. Mi corazón latía fuerte. La idea de que alguien pudiera estar ofreciendo asesinatos por encargo en mi misma ciudad era absurda, pero algo dentro de mí quería probar si era real. Fue un impulso tonto, de esos que uno cree que están bajo control porque nada va a pasar de verdad. Decidí responder a un hilo nuevo con un seudónimo improvisado, Sebas99. Escribí un mensaje corto. Tengo un vecino que me hace la vida imposible, siempre pone música a todo volumen, se roba el wifi y me amenaza con sus amigos. Estoy harto. ¿Qué puedes hacer? Cerré la laptop y me fui a dormir. Me sentía ridículo. Era solo un desahogo, una broma interna para mi propio entretenimiento. Pero al día siguiente algo me despertó en mitad de la noche. No sé si fue un ruido o solo la sensación de ser observado. Encendí la computadora y la pantalla estaba encendida. No la había dejado así, abierta como si alguien la hubiese usado. Y ahí estaba. El blog de notas, sin mi intervención, con un mensaje que no recordaba haber escrito. No vuelvas a jugar con lo que no entiendes, Marco. Me congelé. No había puesto mi nombre real en ningún lado, ni en el mensaje ni en el correo usado para acceder a los foros. Y sin embargo, ahí estaba. Como si alguien hubiera estado dentro de mi PC. Cerré el programa, desconecté el Wi-Fi y me quedé paralizado frente al monitor. A los pocos segundos, el blog se volvió a abrir. Otro mensaje. Ya tengo la dirección, observa. Mi instinto fue correr hacia la ventana. Mi cuarto da directo a la calle. Y justo entonces, un coche viejo, un Pontiac gris que jamás había visto en el barrio, se detuvo frente a la casa de mis vecinos, los Ferrer. Vivían 3 personas allí, el padre, la madre y su hija pequeña. El auto no tenía placas visibles. De él bajó un hombre alto, con capucha, caminando como si supiera exactamente a dónde ir. Quise convencerme de que no tenía nada que ver. Tal vez era una coincidencia. Tal vez alguien venía a visitar o entregar algo. Pero entonces lo vi. Llevaba guantes. No tocó el timbre. Simplemente empujó la puerta que no sé si estaba abierta o si la forzó. Entró y no salió. Minutos después, gritos. 3. Unos segundos entre cada uno. Luego, silencio. Un silencio pesado, viscoso. No me moví, no respiré. Vi al hombre salir con calma, como si nada hubiera pasado. Subió al coche. Se fue. Me quedé ahí, frente a la ventana, temblando, sin entender del todo lo que acababa de presenciar. Quería pensar que mi mente lo había inventado. Pero entonces, el blog volvió a abrirse. Solo una línea esta vez. Trabajo completado. Ahora págame. $5,000 o eres el siguiente. Sentí un frío metálico recorrerme la espina dorsal.
Cerré el bloc de notas, pero se volvió a abrir automáticamente. El cursor parpadeaba como si alguien estuviera todavía allí, esperando mi respuesta. Moví el mouse, traté de desconectarme de la red, pero el cursor no respondía. Luego apareció otra línea. No intentes correr, ya estoy dentro, y no solo en tu PC. Cerré la laptop de golpe como si eso pudiera romper la conexión, apagar el peligro, borrar lo que acababa de ver. Me llevé las manos a la cabeza, sudando, jadeando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Era real. No era un juego, no era un foro de bromas. Ese tipo, Crono o quien fuera, había asesinado a los Ferrer. Y lo había hecho por un mensaje que yo envié, que yo provoqué. Una broma, una estupidez. Pasaron los minutos. Llamar a la policía no era una opción. ¿Qué iba a decirles? ¿Que había contratado a un asesino sin querer y que ahora me estaba extorsionando? ¿Que me hackearon porque abrí un foro en la Deep Web? Era como firmar mi propia sentencia de cárcel, o de algo peor. Amaneció. Las patrullas llegaron. El vecindario despertó entre murmullos, gritos y sirenas. Las noticias hablaron de un robo con violencia y un ataque dirigido sin testigos ni cámaras. Lo pintaron como una tragedia fortuita, sin pistas. Nadie pensó en mí. Nadie me miró. Nadie sospechó que el chico de al lado había sido la causa. O al menos no todavía. Volví a encender la laptop. No tenía opción. Necesitaba saber si esto iba a terminar o si recién comenzaba. Me conecté con el VPN, abrí Tor, regresé al foro. Estaba borrado. Todo. Ni rastro del hilo, ni rastro de Crono, ni del mensaje que yo había dejado. Como si nunca hubiera existido. Pero el blog se abrió de nuevo. Esta vez con un archivo adjunto, un PDF. Lo abrí. Era una factura. Trabajo completado, 5.000 USD. Cliente Marco Espina, fecha límite, 7 días. Abajo, una lista de métodos de pago, criptomonedas, cuentas ofuscadas. Todas irreconocibles para mí. ¿Cómo pagaría eso? ¿Cómo conseguiría esa cantidad? Estudiaba con una beca miserable. Vivía con mis padres. No tenía tarjetas. Ni siquiera sabía cómo mover criptos sin que me atraparan. El texto seguía. Si no puedes pagar, ofrece algo a cambio. Alguien más. Otro encargo. Una vida por una vida. Sentí náuseas. Casi vomito sobre el teclado. La idea era repulsiva. ¿Cómo se supone que iba a ofrecerle la muerte de alguien más solo para que me dejara en paz? No podía. No era un asesino. No era alguien sin alma. Pero esa noche, cuando cerré los ojos, vi la imagen del Pontiac de nuevo. Vi los gritos apagados. Vi el hombre salir con las manos vacías. Y supe que si no hacía algo volvería. Esta vez por mí. No dormí. Pasé la noche investigando formas de protegerme. Instalé firewalls, desactivé micrófono, cubrí la webcam, traté de formatear la computadora. Pero cada vez que lo hacía, el blog se abría de nuevo. Como si nada de eso importara. En algún momento apareció una nueva línea. No se trata de tu máquina. Estoy en ti. Era como si lo disfrutara. Como si jugara conmigo. Comencé a ver sombras donde no había. A dudar de mis pasos. A revisar la cerradura 2, 3, 10 veces. A sentir que alguien me seguía al salir de clase. Incluso llegué a pensar que mis padres me miraban con sospecha. Podían notar el cambio en mí, podían oler la culpa en mi piel. Pasó el segundo día, luego el tercero. La factura seguía sin pagarse. Entonces recibí un correo en una cuenta antigua que no había usado en años, sin asunto, solo un archivo adjunto, una foto, mi universidad, tomada desde lejos, desde un ángulo imposible, y otro mensaje corto. Te estoy esperando, día 4. Tuve que dejar de asistir a clases. Inventé que estaba enfermo, me encerré, a oscuras, comía lo mínimo. Dormía a ratos, mi celular se calentaba sin razón. Mi cuenta de correo principal fue bloqueada sin explicación. Los aparatos electrónicos de mi casa comenzaron a comportarse de forma errática. La televisión se encendía sola, la radio cambiaba de estación cada madrugada, incluso el reloj digital parpadeaba a las 3:33 sin razón. Y el blog siempre aparecía, siempre con un mensaje, siempre recordándome, día 5, ¿pagas o condenas? Mi mente empezó a quebrarse, el estrés me carcomía. Imaginé ir a la policía, pero entonces otro correo, esta vez con un video corto. Abrí el archivo temblando. Era mi madre, caminando por el supermercado.
filmada desde lejos como una cámara de vigilancia clandestina, acompañada por otro mensaje. Día 6. ¿Te queda alguien más? No sabía qué hacer. El día 6 terminó con mi mente hecha trizas. No podía comer, no podía dormir. Me sentía acorralado como un animal. Las palabras ¿te queda alguien más? Resonaban en mi cabeza con una mezcla de amenaza y propuesta, como si me estuviera ofreciendo la salida más vil, entregar a alguien más a cambio de mi vida. ¿Pero a quién? ¿Cómo? Al llegar el día 7, el blog apareció por última vez, esta vez con un reloj en cuenta regresiva, 23:59, 23:58. Debajo, una línea final. Última oportunidad, alguien por ti, o tú. Entonces hice algo que ni yo mismo entiendo del todo. Tal vez fue miedo, tal vez desesperación, tal vez ya estaba roto. Abrí el foro nuevamente y escribí un mensaje en un hilo nuevo. Conozco a alguien que debería desaparecer. No me preguntes por qué. Solo lo haré bien esta vez. Vive solo, se comporta raro, nadie lo echará de menos. Adjunté una foto que tenía guardada de Álvaro, un compañero de clases. Era alguien que apenas hablaba, un chico solitario y de aspecto siempre apagado. No era mi amigo. Apenas lo conocía, pero sabía que vivía cerca del campus, que no tenía familia cercana y que nadie haría muchas preguntas si desaparecía. Presioné enviar y vomité de inmediato. La cuenta regresiva desapareció. Pasaron horas, silencio. Ni el blog, ni un mensaje, ni un archivo nuevo. La laptop quedó en negro. Por un momento pensé que tal vez lo había logrado. Tal vez esa decisión había detenido todo. Había elegido entre el infierno o la tumba. Y elegí sobrevivir. Al día siguiente, la noticia corrió en los pasillos de la universidad. Un estudiante había sido encontrado sin vida en su apartamento, sin signos de robo, sin testigos. El nombre era Álvaro. Sentí un frío hueco en el pecho. Había funcionado. El sicario lo había hecho, de nuevo. Pero esa noche recibí un último mensaje en el blog, breve, implacable. Pago recibido. El contrato ha sido extendido. Ahora trabajas para mí. Pensé que el horror había terminado, pero no. Era solo el comienzo. Ahora, cada semana recibo nombres, fotos, direcciones, gente al azar, gente que, si me niego a reenviar o a justificar, desaparece igual, pero no sin consecuencias. El día que ignoré un mensaje, vi a un desconocido rondar la casa de mi hermana. Otro día me enviaron una foto de mi propio cuarto tomada desde adentro mientras yo dormía. He intentado huir, cambiar de país, tirar el celular, quemar la laptop. Nada sirve. El blog siempre vuelve. El nombre Crono siempre reaparece, como una sombra que no se disipa. Y ahora tú estás leyendo esto. Tal vez por curiosidad, tal vez por aburrimiento como yo al principio. Si llegaste hasta aquí, recuerda, no hagas preguntas en la Deep Web, no juegues con lo que no entiendes, porque el precio de la curiosidad puede ser una vida, o muchas. Amanda apenas cerraba el ciclo de sus 21 años, y la realidad era mucho más dura que cualquier sueño de juventud. Su departamento era pequeño, casi vacío, con paredes que parecían absorber el frío y la humedad del otoño que había empezado a instalarse en la ciudad. Los días se le hacían eternos y cada centavo contaba. Trabajar en aquel supermercado no alcanzaba, y las cuentas se amontonaban como sombras al acecho. Una tarde, mientras acomodaba unos productos en las estanterías, un hombre llamado José se le acercó con una sonrisa que parecía demasiado confiada para ser sincera. Él era cajero en la misma tienda, pero algo en su mirada denotaba que conocía secretos que Amanda aún no imaginaba. «Tengo algo para ti», le dijo con voz baja. «Un trabajo mejor. No preguntas, no complicaciones. Te doy un adelanto de $1000 para que empieces». La oferta era tentadora, casi una tabla de salvación en medio del naufragio que era su vida, pero algo en el tono de José la hizo dudar. Aún así, el dinero era dinero, y Amanda no estaba en posición de rechazar. Esa misma noche, con el dinero aún caliente en sus manos, José le envió un enlace y unas instrucciones simples pero estrictas. Entrar al sitio llamado Todo Natural en la Deep Web. Era un espacio clandestino, oculto tras capas de cifrado y anonimato, accesible solo para quienes realmente sabían dónde buscar. Amanda no tenía idea de lo que encontraría, pero al principio todo parecía inofensivo. Videos de gente consumiendo alimentos raros, recetas extrañas, todo envuelto en una estética casi artística. Sin embargo, esa calma era solo la superficie.
De repente la pantalla mostró imágenes que la hicieron retroceder. Mujeres devorando animales crudos, pequeños gatos, criaturas indefensas frente a miles, millones de ojos invisibles que pagaban por presenciar aquello. Un frío helado le recorrió la espalda. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba cerrar la pestaña, pero José apareció en su puerta. No había vuelta atrás. Había firmado un contrato invisible con la Deep Web y ahora era parte de ese mundo oscuro, donde el horror se disfrazaba de entretenimiento y el sufrimiento se convertía en moneda. La semana que siguió fue un infierno. Amanda fue obligada a participar en los videos, a comer carne muerta, ratas, animales que le provocaban náuseas y enfermedades. La tortura física se mezclaba con la mental, y cada bocado era un golpe al alma que poco a poco se desmoronaba. Mientras tanto, en la ciudad, su vecino notaba que algo andaba mal. Los ruidos extraños, la ausencia prolongada y el olor insoportable que salía del almacén donde Amanda estaba encerrada, despertaron sus sospechas. Finalmente, tras una denuncia anónima, la policía irrumpió en ese lugar de pesadilla. Lo que encontraron era peor de lo que nadie hubiera imaginado. Mujeres muertas, cuerpos olvidados, la evidencia cruel de un negocio macabro que la Deep Web había cobijado en las sombras. Amanda salió de ahí, pero las heridas no eran solo visibles. Su mente estaba marcada por un trauma que le impedía mirar a los animales sin recordar el dolor y la desesperación de esos días. La historia de los verdaderos comensales era solo un reflejo, una ventana a un infierno digital donde el sufrimiento se vende y se consume sin que el mundo exterior lo perciba. Los primeros días fueron los peores. Amanda apenas podía creer lo que estaba viviendo, atrapada en un almacén oscuro, con paredes húmedas y olor a podrido que le quemaba la nariz. La comida que le obligaban a consumir no era solo repulsiva, estaba contaminada, cruda, y cada bocado parecía abrirle heridas internas. José y otros hombres que vigilaban la operación le daban órdenes frías, sin un atisbo de compasión. Ella trataba de resistirse, pero la amenaza de castigos más severos y las cámaras que todo lo grababan la mantenían sometida. Cada video que grababan se transmitía en tiempo real a una audiencia anónima que pagaba cantidades enormes para ver no solo el acto, sino el sufrimiento en sí. Eran los verdaderos comensales, fanáticos que encontraban placer en la degradación de las víctimas. Amanda, con la piel quemada y los ojos hinchados, entendió que no era solo un espectáculo. Era una pesadilla que se repetía miles de veces en ese lugar. Y ella no era la primera ni la última. Las noches se volvieron un tormento. El almacén se iluminaba solo con luces tenues y las cámaras que apuntaban a ella. En la oscuridad, Amanda escuchaba los gemidos de otras mujeres, algunas que ya no podían soportar más y habían caído en un silencio aterrador. La desesperación crecía en su pecho y el miedo a que jamás escapara la consumía. Con el paso de los días, su cuerpo comenzó a fallar. La carne cruda infectada le causó fiebres altas, vómitos y dolores punzantes que la dejaban al borde del colapso. José parecía indiferente a su sufrimiento, solo preocupado en que la transmisión siguiera activa, que la audiencia no perdiera el interés. Pero no todo estaba perdido. Desde afuera, el vecino de Amanda, un hombre solitario que había vivido años observando el vecindario, no podía ignorar la inquietud que sentía. Los ruidos extraños, los olores insoportables y la ausencia de Amanda por tanto tiempo le parecían señales que algo terrible ocurría. Decidió actuar. Comenzó a documentar todo lo que notaba y a buscar ayuda. Finalmente, con un informe detallado y la sospecha de que en aquel almacén ocurría algo ilegal, logró que la policía abriera una investigación. Lo que encontraron fue un escenario de horror. Cámaras, cables, evidencia de los videos y, lo peor, los cuerpos de mujeres que no sobrevivieron. Amanda fue encontrada en un estado deplorable, débil y enferma, pero viva. El rescate fue solo el inicio de otra lucha, la que se libraba dentro de su mente y su corazón. Porque el trauma no era solo físico. Había visto el abismo de la naturaleza humana, había sentido el frío de la indiferencia y había sido consumida por la sombra de la Deep Web. Ahora, cada vez que veía un animal, su mente se inundaba con imágenes que preferiría olvidar. Su vida, antes llena de sueños, había sido marcada por una oscuridad que no se disiparía con facilidad. Los días posteriores al rescate fueron una batalla constante para Amanda. El hospital se convirtió en su nuevo encierro,
donde las heridas físicas comenzaron a sanar lentamente, pero el peso mental era mucho más pesado. Los médicos hablaban con cuidado, y las autoridades intentaban protegerla, pero ella sentía que una parte de su alma había quedado atrapada en ese almacén oscuro, entre las paredes llenas de cámaras y el silencio de las otras víctimas. Cada sesión con el psicólogo era un viaje doloroso por recuerdos que no podía controlar. Las imágenes de aquellas mujeres, obligadas a humillarse y a sufrir ante una audiencia invisible, la perseguían. La Deep Web, ese lugar que creía solo un misterio tecnológico, había demostrado ser un pozo sin fondo de crueldad y perversión. Pero Amanda no estaba dispuesta a quedarse atrapada en la sombra. Con el apoyo de su vecino y la policía, comenzó a colaborar en la investigación para desmantelar todo Natural y sus oscuros organizadores. Su valentía sacó a la luz una red internacional que monetizaba el sufrimiento y la degradación humana, una estructura que había causado la muerte de muchas mujeres como ella. Aunque el proceso judicial fue largo y doloroso, José y sus cómplices fueron capturados, y el sitio fue clausurado, desapareciendo de la Deep Web, al menos por un tiempo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Amanda siguió lidiando con las secuelas, la desconfianza, las pesadillas, y un temor constante a la oscuridad digital que se esconde tras cada enlace desconocido. Su relación con los animales, antes de infancia llena de cariño y juegos, se transformó en un recordatorio constante del horror vivido. Al final, la historia de Amanda y los verdaderos comensales se convirtió en una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos en la Deep Web y sobre cómo, en un mundo cada vez más conectado, la oscuridad puede tomar formas inimaginables. El mal no siempre es visible, y a veces quienes lo sufren quedan atrapados para siempre en un silencio que nadie quiere escuchar. Fabián caminaba sin rumbo por las calles húmedas de la ciudad. La lluvia ligera pegaba frío sobre su rostro cansado. En su mente, solo un peso insoportable, la deuda que los aplastaba a él y a Kayla, su novia embarazada. La amenaza de un desalojo inminente pendía como una sentencia fatal sobre su pequeño apartamento, donde apenas podían respirar. La incertidumbre se le clavaba en el pecho con cada paso, mientras la noche se hacía cada vez más oscura, reflejando su desesperación. Habían agotado todas las opciones. Amigos que antes les ayudaban ahora evitaban sus llamadas. Trabajos temporales, préstamos rechazados, incluso la caridad de los pocos conocidos se había secado. La cuenta bancaria vacía, y las pocas monedas que llevaba en el bolsillo parecían burlarse de su impotencia. Kayla necesitaba un lugar seguro para su bebé, y él no podía dárselo. Entonces, en un momento de agotamiento mental, un recuerdo oscuro emergió. La Deep Web, ese rincón anónimo y oculto donde los límites morales parecían diluirse. Fabián había navegado en esos dominios en su adolescencia, por simple curiosidad y diversión, pero ahora la idea tomó un matiz distinto. Una solución perversa y terrible que comenzó a moldearse en su mente. Sacó su teléfono viejo, con la batería a punto de morir, y conectó la VPN que había instalado años atrás. El proceso era lento, lleno de complicaciones, pero finalmente logró acceder a ese submundo digital. Entre los sitios prohibidos y anuncios extraños, un cartel en letras rojas capturó su atención. Servicio de sicario, bajo costo, resultados seguros, solo 50. El precio era casi ridículo, pero Fabián sintió que era la última oportunidad, la única salida para evitar que Kayla y su hijo nacieran en ese infierno. Con dedos temblorosos, escribió la solicitud. Eliminar a Kayla. Pulsó enviar, y el sitio le mostró un mensaje automático. Confirmar pago. Sin dudar, utilizó el poco dinero que le quedaba, transferido desde su cuenta, y esperó con el corazón latiendo en un puño. Pero mientras la desesperación y la culpa lo ahogaban, el teléfono sonó. Era una llamada inesperada. Fabián, su cuenta ha sido acreditada con $10,000 por el sorteo de banco. La incredulidad lo paralizó. La solución había llegado de forma absurda y tardía. Corrió de vuelta a su hogar con la intención de cancelar la orden, de detener lo inevitable. Pero al abrir la puerta, un disparo rompió el silencio y su mundo se desmoronó. Al escuchar el disparo, Fabián se quedó paralizado por un instante, el ruido resonando en sus oídos como un eco sin retorno. El olor a pólvora flotaba en el aire frío mientras sus manos temblorosas se aferraban al marco de la puerta.
Temía lo peor. Pero aún así, empujó la puerta con fuerza. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Kayla estaba en el suelo, temblando, con una mezcla de miedo y alivio en sus ojos. A su lado el casero yacía inmóvil, una mancha oscura extendiéndose sobre su ropa. El sicario, invisible hasta ese momento, había cumplido su encargo, pero no como Fabián esperaba. El hombre que debería haber muerto era el casero, no Kayla. El sicario, frío y profesional, había actuado con rapidez y sin contemplaciones, eliminando a quien abrió la puerta sin hacer preguntas, sin distinguir objetivos. Fabián sintió que el mundo se venía abajo. La desesperación que lo había impulsado a contratar aquel servicio se mezclaba ahora con un miedo atroz. No solo había puesto en riesgo la vida de Kayla, sino que había desatado una cadena de violencia que escapaba a su control. Con el dinero recién ganado, trataron de rehacer su vida. Cambiaron de casa, intentaron olvidar, pero las noches eran un tormento. Fabián no podía apartar de su mente la imagen del casero muerto, ni el frío de aquella llamada que había sellado el destino de todos. En la Deep Web, el sicario seguía activo, invisible y letal, recordándole que detrás de cada clic había consecuencias ineludibles. Los días siguientes fueron una pesadilla constante para Fabián. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro inmóvil del casero, y la imagen de Kayla temblando en el suelo no le daba paz. El dinero parecía un regalo envenenado. Había conseguido la estabilidad que tanto anhelaban, pero el precio emocional era insoportable. Kayla notaba el cambio en él. Su mirada se había vuelto distante. Sus manos temblaban al tocar la barriga que crecía, y sus palabras eran a veces vacías, como si hablara con un extraño. Intentaba consolarlo, le pedía que olvidara, que miraran hacia adelante, pero Fabián sabía que esa sombra jamás se borraría. Una noche, mientras revisaba en silencio su teléfono, una notificación lo sobresaltó. Un mensaje anónimo, sin remitente, que solo decía: «El trato no termina hasta que se cumpla». Su corazón se aceleró, la sangre se heló. No había forma de saber quién lo había enviado, pero la amenaza era clara. La Deep Web, ese lugar oscuro y silencioso que solo había conocido en su desesperación, parecía seguir llamándolo, envolviéndolo en una red implacable de secretos y peligros. Fabián sabía que había abierto una puerta que no podría cerrar fácilmente. Y aunque quería borrar aquella decisión, algo dentro de él sentía que el sicario no había terminado su misión. Las semanas que siguieron se convirtieron en un tormento lento y tortuoso para Fabián. Cada mañana despertaba con un nudo en la garganta y una ansiedad que le quemaba el pecho. La rutina diaria era una batalla contra sus propios demonios. Mientras Kayla se dedicaba a preparar la llegada del bebé, él se hundía más en un mar de culpa y paranoia. El dinero del premio había sido una bendición material, sí, pero no podía comprarle la paz. Con cada pago hecho para la nueva casa, con cada comida que compraba, sentía que el peso de su decisión aumentaba. Las paredes de su nueva casa parecían estrecharse, como si cada sombra escondiera un espectro. Fabián apenas dormía. El sonido de cada puerta que se cerraba o el crujido de las vigas le recordaban la fragilidad de su vida. Su teléfono, que antes había sido su herramienta para navegar en el oscuro mundo de la Deep Web, ahora se convertía en un instrumento de terror. Mensajes sin remitente, simples frases como «el trato continúa» o imágenes borrosas de lugares que no reconocía, aparecían en su pantalla sin aviso. No importaba cuántas veces cambiara de número o de dispositivo, la amenaza lo seguía inescapable. Kayla intentaba ser su sostén, pero ella también comenzaba a notar la sombra que crecía en el hombre que amaba. Una noche, en medio de una discusión, le preguntó con voz quebrada: «¿Qué pasa, Fabián? ¿Por qué te estás destruyendo así?». Él no pudo responder. La culpa era un monstruo sin palabras. En la soledad de su habitación, Fabián decidió sumergirse de nuevo en la Deep Web, buscando respuestas, intentando encontrar algún hilo que le permitiera deshacer el daño, o al menos entender qué estaba pasando. Navegó por foros oscuros y sitios de intercambio de información ilegal, hasta que encontró algo perturbador: un registro, una especie de diario digital, donde alguien había documentado sus encargos como sicario. La lista era larga y fría, con nombres, fechas y, lo más inquietante, estados de cumplido o fallido.
Entre las entradas apareció su propio nombre junto con una fecha cercana. Un escalofrío recorrió su espalda. El sicario no solo había cumplido el primer encargo, sino que tenía marcado un siguiente paso. No había forma de contactar a esa persona, pero la certeza de que su vida y la de Kayla corrían peligro era innegable. En esos momentos, Fabián comprendió que su error no solo había cambiado su destino, sino que ahora lo convertía en un rehén de un juego macabro. No se trataba solo de matar o no matar. El sicario parecía jugar con su mente, con su miedo, con su desesperación. Cada día que pasaba, la amenaza invisible se hacía más tangible. A veces, cuando caminaba por la calle, sentía que alguien lo seguía, pero al voltear no encontraba nada. Su paranoia crecía, y con ella, la distancia con Kayla. Ella le rogaba que buscara ayuda, que denunciara, que huyeran, pero él sabía que nadie podía protegerlos de aquello. Una noche, cuando el reloj marcaba las 3, la hora en la que todo parecía más oscuro, Fabián recibió un mensaje que no pudo ignorar. Era un video. En él, se veía la puerta de su apartamento y a alguien esperando al otro lado, con una silueta que parecía moverse con calma pero con una determinación terrible. La pantalla se quedó en negro con un texto final: «Tu tiempo se acaba». Fabián sintió que el aire se le escapaba, su cuerpo congelado frente a la pantalla iluminada solo por el resplandor azul del video. La sombra en la puerta era más que una amenaza. Era la promesa de que el trato no era solo un negocio sin rostro, sino una cadena implacable de consecuencias que había desatado sin imaginar. Esa noche, Kayla lo encontró despierto, mirando fijamente la ventana sin poder parpadear. Ella se acercó con miedo, el vientre cada vez más evidente, y le preguntó con voz temblorosa: «¿Qué está pasando, Fabián? ¿Quién es ese hombre?» Él la miró, con lágrimas acumuladas y una mezcla de odio y desesperación. «No es solo un hombre, Kayla. Es la oscuridad que liberé. La Deep Web no es solo un lugar, es una cárcel, y yo puse la llave para encerrarnos». Intentaron refugiarse en la casa de un amigo, pero la sensación de ser perseguidos no desaparecía. Cada llamada anónima, cada mensaje cifrado, cada silencio nocturno les recordaba que la sombra estaba cerca. Un día, Fabián decidió enfrentar esa pesadilla. Usando los pocos contactos que logró en la Deep Web, rastreó la señal del sicario. Descubrió que era parte de una red mucho más grande, una organización que operaba con códigos invisibles y clientes que nunca preguntaban, solo pagaban. En un enfrentamiento final, en un edificio abandonado, Fabián se encontró cara a cara con el sicario. No había odio ni miedo en los ojos de aquel hombre, solo una fría indiferencia profesional. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué disparaste al casero y no a Kayla?», preguntó Fabián con la voz rota. El sicario respondió con una calma aterradora: «Tu trato fue claro, eliminar a un obstáculo. El casero abrió la puerta, yo cumplí. No soy juez ni misericordioso, solo un instrumento, y ahora tú debes vivir con eso». En ese momento Fabián comprendió que no había vuelta atrás. La Deep Web no era un lugar para encontrar soluciones fáciles. Era un espejo que reflejaba los rincones más oscuros del alma humana. De regreso a casa con Kayla a su lado y el bebé pronto a llegar, Fabián decidió que debía proteger a los suyos de la sombra que había soltado. Pero en su interior, la culpa y el miedo no cesarían jamás. El trato final no había sido solo con el sicario, sino con él mismo, y esa promesa oscura lo acompañaría hasta el último suspiro. Lucas siempre había sido un chico reservado. En el instituto pasaba desapercibido, prefiriendo el refugio de sus series de anime y videojuegos. Pero aquella tarde, mientras caminaba con sus compañeros al salir de clase, escuchó murmullos inquietantes sobre un mundo oculto, la Deep Web. Algunos hablaban con misterio, otros con cierta arrogancia, como si fueran parte de un club secreto que solo unos pocos podían entender. La curiosidad de Lucas, mezcla de aburrimiento y el deseo de escapar de su rutina, lo llevó a investigar. Al llegar a casa encendió su viejo portátil y descargó el navegador Tor. Además, configuró una VPN para mantener su anonimato, consciente de que no debía ser descubierto. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en ese territorio digital desconocido. Los primeros foros que encontró estaban llenos de discusiones crípticas y enlaces con nombres extraños. Algunos eran inofensivos, pero pronto el ambiente cambió.
Se topó con un foro oscuro donde se hablaba de rituales macabros y actos atroces, canibalismo, torturas y videos ilegales. A pesar del nudo en su estómago, siguió navegando, atrapado por una mezcla de miedo y fascinación. Entonces apareció el enlace. El espectáculo en vivo, acceso solo para valientes. Lucas dudó, pero el joven no pudo resistir la tentación. Al entrar, la pantalla se llenó de imágenes perturbadoras. Un hombre encapuchado en un cuarto sombrío tenía amarrado a otro hombre que luchaba por liberarse. El enmascarado levantó un hacha, y los comentarios en el chat fluían frenéticos. Más rápido. Hazlo doler. Que sangree más. El horror paralizó a Lucas, que intentó cerrar la ventana, pero no pudo. La página parecía haber perdido el control, redirigiéndolo automáticamente a otro sitio con videos que mostraban el acecho y asesinato que acababa de presenciar, pero desde diferentes ángulos y cámaras ocultas. Su respiración se aceleraba, y el miedo comenzó a apoderarse de él. De repente, apareció una nueva fila de videos. Su nombre de usuario estaba al lado, y las imágenes mostraban su propia habitación grabadas en tiempo real. La sangre se le heló en las venas. Antes de que pudiera reaccionar, un video se reprodujo solo. Mostraba a Lucas durmiendo, indefenso. Un mensaje llegó a su móvil. El espectáculo continúa. Aquel día marcó el inicio de una pesadilla que ningún adolescente podría imaginar. Las horas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y paranoia que Lucas no podía controlar. Cada vez que encendía su portátil, la pantalla parecía acecharlo con aquella fila de videos que mostraban su vida privada sin que él lo supiera. Desconectó el Wi-Fi, apagó el celular, pero no había refugio. Su miedo había traspasado la frontera digital y se había colado en cada rincón de su realidad. Esa noche, cuando la oscuridad envolvía su habitación, Lucas sintió que alguien lo observaba. Los pasos en el pasillo, leves pero firmes, resonaban en su cabeza más que en el suelo. Se abrazó a la manta tratando de convencerse de que eran simples ruidos de la casa vieja, pero la verdad era que sabía que alguien estaba ahí, fuera de la puerta o quizás mucho más cerca. A la mañana siguiente, su padre le advirtió que debía cuidar mejor sus cosas y ser más responsable con sus datos personales. Pero Lucas no podía contarle lo que realmente sucedía. Sabía que nadie le creería. En la escuela, sus amigos notaron que estaba más callado, más ausente. Su mente volvía una y otra vez a aquella transmisión, al hombre enmascarado, a los gritos silenciosos que no podía sacar de su cabeza. Pero lo peor estaba por llegar. Un nuevo video apareció en su correo electrónico. Esta vez no era solo una grabación pasiva, sino un mensaje dirigido a él. En la pantalla, la cámara mostraba la puerta principal de su casa, grabada en tiempo real. Y luego, la silueta de una figura que se movía con sigilo, entrando sin hacer ruido. Lucas sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. El mensaje era claro. No solo lo estaban observando, sino que habían cruzado la línea física. En ese momento entendió que había sido atrapado en un juego macabro que escapaba a su control. La Deep Web no era solo una leyenda digital, sino un lugar donde el mal se hacía espectáculo en vivo, y él era la nueva víctima en la lista. Los días siguientes fueron una tortura constante. Lucas ya no podía diferenciar entre la realidad y la pesadilla que se había instalado en su vida. Cada ruido, cada sombra, le provocaba un sobresalto. Incluso en clase, su mente se desviaba hacia esos videos que mostraban cada movimiento suyo, como si estuviera siendo seguido por cámaras invisibles. Una noche, después de cenar en silencio con su familia, Lucas decidió instalar cámaras de seguridad improvisadas alrededor de la casa. No confiaba en nadie, ni siquiera en la policía, que no parecía tomar en serio sus temores. Colocó su móvil en la esquina del pasillo, conectó una app que le permitía monitorear desde su habitación. Al revisar la grabación al día siguiente, su corazón se detuvo. En las imágenes, a la medianoche, se veía una sombra oscura que se deslizaba por el pasillo, avanzando con sigilo hacia su habitación. No había explicación lógica. La casa estaba con las puertas cerradas y la alarma activada. Cada vez que intentaba contar lo que ocurría, las palabras se le atoraban en la garganta. Temía que nadie lo creyera, que lo tildaran de loco. El acoso había entrado en su vida con la fuerza de una tormenta silenciosa y lo mantenía prisionero. Una noche, mientras intentaba dormir, Lucas recibió una notificación en su portátil.
Un nuevo video había sido subido. En la pantalla, la figura enmascarada aparecía de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Había otras cámaras, otras víctimas, todas atrapadas en esa red oscura donde el dolor y el miedo eran el espectáculo principal. El hombre enmascarado dirigió su mirada directamente hacia la cámara y con una voz baja y susurrante dijo: «Ahora empiezas a jugar, Lucas». El joven supo que no había vuelta atrás. Las siguientes noches fueron un infierno sin descanso para Lucas. La sombra que había visto en el pasillo no era una simple alucinación ni un intruso común. Era el inicio de un acecho meticuloso, una danza macabra que lo dejaba sin aliento y sin esperanza. Una madrugada, cuando la casa estaba sumida en el silencio, Lucas escuchó el crujido familiar de pasos aproximándose. El corazón le latía con fuerza, paralizado por el terror. Intentó levantarse, correr, gritar, pero el miedo lo inmovilizaba. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de su habitación se abrió lentamente. Una figura oscura y encapuchada entró sin emitir sonido. Lucas quiso cerrar los ojos, fingir estar dormido, pero una mano fuerte y fría le cubrió la boca. El pánico lo dominó mientras era arrastrado hacia el sótano, donde las paredes parecían absorber toda la luz. Una vez allí, lo ataron con cuerdas ásperas y frías. Frente a él, una cámara estaba encendida. Su lente reflejaba el terror en sus ojos. Supo que esa cámara no era para él, sino para la audiencia invisible y voraz de la Deep Web, que esperaba el espectáculo macabro que estaban por darle. El hombre enmascarado se acercó con el hacha mientras la transmisión en vivo comenzaba. Lucas, atrapado entre la impotencia y el horror, supo que su vida había cambiado para siempre. La cámara comenzó a emitir en vivo, y el chat se llenó rápidamente de mensajes. La oscuridad del sótano era apenas rota por una luz tenue que colgaba del techo, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes desnudas. Lucas, amarrado y vulnerable, sintió que el aire se hacía más denso, como si el miedo mismo llenara la habitación. El hombre enmascarado movía el hacha con una calma perturbadora. No era solo un verdugo, era un actor que sabía que su espectáculo se transmitía ante miles de ojos invisibles y hambrientos de horror. Los mensajes en el chat pedían que prolongara el sufrimiento, que hiciera de esa escena un espectáculo inolvidable. Mientras Lucas luchaba contra las cuerdas, el frío de la hoja rozaba su piel, y el sonido metálico del hacha despertaba ecos de desesperación en su mente. Su respiración se aceleraba, sus pensamientos se agitaban entre la esperanza y la certeza del final que se acercaba. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de voluntad se encendió en él. Recordó las cámaras que había instalado en casa, los videos que mostraban cada movimiento del hombre enmascarado. Sabía que, aunque estaban en esa jaula de terror, tenía que encontrar una forma de comunicarse, de pedir ayuda. Aprovechando un descuido, logró mover la mano lo suficiente para activar el micrófono del móvil que llevaba en el bolsillo. Susurró con voz entrecortada: «Estoy aquí. Ayúdenme». El chat, que hasta entonces era un griterío de crueldad, comenzó a mostrar mensajes de desconcierto, incluso algunos que pedían la intervención de las autoridades. En ese instante, la policía irrumpió en el sótano, alertada por las cámaras caseras y las señales digitales enviadas por Lucas. Los agentes entraron con rapidez, reduciendo al hombre enmascarado y liberando al joven. Lucas fue llevado a un hospital, exhausto pero vivo. La pesadilla terminaba, pero las heridas, físicas y psicológicas, permanecerían por mucho tiempo. Supo que el psicópata era un criminal buscado desde hacía años, un depredador que se alimentaba del miedo y el morbo de una audiencia anónima y oscura. Aunque rescatado, Lucas nunca olvidó la sensación de ser observado, cazado y exhibido como un espectáculo cruel. La Deep Web, ese mundo que le había parecido una aventura al principio, se había transformado en su peor pesadilla,